¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Un placer saludarlos a todos ustedes en nuestro primer día de Piense y Hágase Rico. Tenemos una semana muy intensa donde abordaremos los principios de Napoleón Hill en ese maravilloso libro Piense y Hágase Rico, donde haremos todo un estudio acerca de esta obra que tal vez, bueno, no tal vez, sin lugar a dudas, quizás sea una de las obras más influyentes en el pensamiento de las personas en los últimos años. Quizá sea el libro más famoso que se conoce sobre cómo crear riqueza. Así que bueno, pues tendremos una sesión muy interesante el día de hoy. Vamos a avanzar con esos principios importantes, esos fundamentos que hicieron de este libro y lo han hecho uno de los grandes referentes a nivel mundial sobre cómo crear riqueza. Bien, entonces bueno, pues vamos a esperar un poquito para que las personas que nos quieran acompañar, que se estén dando cita en esta sala. Bueno, pues entonces los saludemos. Ya tenemos ya aquí a Luis Eslava. ¿Cómo estás, Luis? Qué gusto saludarte. Bienvenido a nuestro live. Muy bien, ¿a quién más tenemos? A ver, tenemos ya 11 personas en la sala. Vamos a esperar un poquito solamente para que la sala se empiece a llenar un poquito más y empecemos ya con nuestra transmisión del día de hoy. Más o menos estaremos aquí como una horita. Bien, ok, mientras ya llegó mi café. Muchas gracias. Gracias, qué amable, gracias. Ya llegó mi café. Muy bien, ahora sí, ya que tenemos café, entonces ya podemos comenzar. Bien. ¿Qué tal, Giancarlo? ¿Cómo estás? Yaro Espinosa, ¿cómo estás? Amiga, qué bueno que estás con nosotros. Muy bien. Tenemos a Maritza Jazmín. Gracias por estar con nosotros. Ok. ¿A quién más tenemos? A Paloma Barra, ¿cómo estás? Gracias, gracias. Desde Mexicali. Mónica Morita, desde Japón. Qué gusto saludarte, Mónica. Qué bueno que siempre estás con nosotros. Diana Castillo, ¿qué tal? Dice que se corta, pero se ve muy bien. Ok, bueno, les comento que, bueno, tal vez algunas personas no tengan una conexión tan estable. Sin embargo, este video lo estoy transmitiendo y lo estoy grabando de tal forma que si tienes algunos problemas en la transmisión, lo vas a poder ver después con mucha mayor nitidez. Así que no te preocupes tanto. También después lo colgaremos en YouTube. Así que creo que tendremos una sesión sin mayor complicación. Pedro Cabral, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hernán Antonio, ¿qué tal? Sonia Wunderlich, ¿qué tal? Desde Argentina. Sergio Navarrete, ¿qué tal? Paola Cadena, desde Ecuador, ¿cómo estás? Omar Rodríguez. Andrea Carolina, qué gusto. Aleja Mar, ¿cómo estás, amiga? Bueno, pues creo que ya nos estamos dando cita. Ya tenemos ya 50 personas en sala en unos cuantos minutos. Creo que vamos a romper récord de asistencia. Y bueno, pues entonces, ¿qué les parece que comenzamos con nuestro live de Piensa y Hágase Rico? Que como les decía, es un live que, bueno, una serie de lives que ya tenía mucho tiempo que quería yo lanzar, porque creo, sin temor a equivocarme, que Piense y Hágase Rico ha sido uno de los libros más influyentes en mi vida, que realmente me ha posicionado a donde yo me encuentro en este momento, y que claro que es un referente importante para muchas personas que han alcanzado el éxito en muchos ámbitos de su vida. Así que yo espero de verdad que si tú ya le leíste el libro, bueno, pues este sea un súper repaso. Y seguramente que encontrarás cosas que tal vez no habías visto la ocasión en que tú lo leíste. Si eres un lector asiduo, así como yo, de Napoleón Hill, pues espero que lo que he compartido pues aumente todavía tu acervo cultural y de conocimiento sobre lo que ya conoces de este libro. Y si nunca has leído este libro, yo espero que no solamente te guste este live, sino que te crezca el deseo ardiente, como dice Napoleón Hill, para poder salir, buscarlo y estudiarlo. Así que lo que vamos a hacer el día de hoy, martes, miércoles, jueves y viernes, no es leer el libro, no es dar un pequeño resumen, no, lo que vamos a hacer es estudiarlo, ¿de acuerdo? Así que si bien me voy a pegar mucho a lo que Napoleón Hill expone en su libro, si voy a tratar de alguna forma de poder explicarlo de acuerdo a algunos parámetros, ya sea desde la programación neurolingüística o desde cualquier otra disciplina, para poder aterrizar con una mayor certeza todas esas ideas que plantea brillantemente Napoleón Hill. Bien, así que bueno amigos, pues ¿qué les parece que comenzamos? Y vamos a comenzar
rápidamente y brevemente con un pequeño repaso acerca de quién fue Oliver Napoleon Hill, este gran escritor, pero no solamente escritor, una de las personas más influyentes de su época. Nace en Virginia, en Estados Unidos, el 26 de octubre de 1883. En el seno de una familia pues común y corriente, su padre era herrero, carpintero, hacía varias labores. Y Napoleón Hill siempre se caracterizó por ser un niño problema. Fíjate, normalmente aquellas mentes geniales normalmente son niños problema en la infancia. Así que era un niño hiperactivo, súper travieso. Dice su biografía que él se entusiasmaba mucho con hacer rodar piedras desde la colina, desde donde él vivía, y que en una ocasión casi mata a una persona y acaba con la casa de un vecino cuando hizo rodar una piedra demasiado grande. Así que siempre fue un niño muy problemático. Si tú tienes un hijo problema, bueno, pues no te preocupes tanto, ¿no? Porque seguramente será un genio cuando crezca. Y bueno, ya lo es de hecho. Pero fíjate que a los 9 años Napoleón Hill sufre un gran descalabro cuando su madre repentinamente enferma y muere. Eso fue un suceso que a Napoleón Hill, bueno, pues obviamente como a cualquier niño o a cualquier persona le choca. Y 2 años después su padre se vuelve a casar. Y tú podrías decir, caray, qué mala suerte de Napoleón Hill, pero no fue tan mala, porque fíjate que su madrastra de alguna forma pues quiso enderezar un poco la conducta de su hijastro, así que lo puso frente a una máquina de escribir y le dijo, escribe. Y tal vez a ella le debemos, a la madrastra de Napoleón Hill, el que él a esa corta edad, a los 9 años, a los 11 años, pues le naciera el deseo por la escritura. Así que empezó a mecanografiar en esas primeras máquinas de escribir de aquel entonces y consiguió trabajo a muy temprana edad en los periódicos locales de su comunidad y empezó a escribir precisamente artículos de superación personal, lo cual lo hicieron pues muy famoso en el condado en aquella época. Y a los 19 años surgió un evento que le cambió la vida literalmente a Napoleón Hill, y no solamente a Napoleón Hill, sino realmente a muchísimas personas, podría decir millones de gentes, incluida yo. En una ocasión que Napoleón Hill se disponía a entrevistar a Andrew Carnegie, el magnate del acero, Andrew Carnegie, al conversar con Napoleón Hill, ese escocés, como él lo menciona, encantador, un gran filántropo, una persona considerada una de las fortunas más ricas de aquella época, Andrew Carnegie se le quedó viendo hacia Napoleón Hill, algo le vería seguramente en el brillo de sus ojos, y le dijo, ¿estarías dispuesto a emprender una tarea única que tal vez te lleve unos 20 o 25 años de tu vida? Napoleón Hill, que para ese entonces admiraba muchísimo a Andrew Carnegie, pues se quedó muy atento. Imagínate a un chaval de 19 años frente a un magnate, a uno de los hombres más ricos y poderosos del mundo, diciéndole eso. Y Andrew Carnegie le dijo, solo que no te voy a pagar ni un penique por esa labor. Va a ser un trabajo gratis. Y además, yo te voy a facilitar la posibilidad de hacerte ese trabajo mucho más sencillo. ¿De qué se trata? Dijo Napoleón Hill. Se trata de que entrevistes a las personas más ricas de Estados Unidos. No solamente ricas en dinero, ricas en salud, ricas en relaciones, que sean personas felices. Y quiero que a lo largo de esas entrevistas logres descubrir cuál es el secreto de su éxito. Napoleón Hill se quedó asombrado frente a esa petición, así que rápidamente aceptó. Él sabía que no iba a recibir ninguna paga, pero le entusiasmaba el hecho de poder realizar una tarea que le encomendaba a uno de los hombres más importantes de aquella época. Así que Napoleón Hill pues emprendió su tarea, que literalmente le tomó 25 años. Y en esa tarea, Napoleón Hill hizo una lista junto con Andrew Carnegie de 1,000 personas, imagínate, 1,000 personas. De ahí seleccionó a 500 personas. Y personalmente Andrew Carnegie le ofreció cartas de recomendación para que fuera con esas personas, les llevara esas cartas y le facilitaran entrevistarse con ellos. Así que Napoleón Hill entrevistó literalmente a las 500 personas más ricas, más poderosas, más importantes de aquella época. Y durante esos 25 años de investigar cuál era el secreto de ese éxito, pues literalmente él también se hizo rico. Y no solamente se hizo rico de nada más una gran fortuna, sino que además pues llegó a ser una persona muy influyente. En aquel entonces, incluso Napoleón Hill
fue consejero de presidentes tan importantes como Woodrow Wilson o como Theodore Roosevelt, por ejemplo. Imagínate. Y bueno, Napoleón Hill además de que fue un gran escritor, un gran orador, una persona que le cambió la vida a millones de personas. Bueno, él fundó la famosa Fundación Napoleón Hill, que hoy día sigue trabajando arduamente para difundir su filosofía. Lamentablemente, él murió en el año de 1970 a la edad de 87 años, pero dejó ese gran legado. Dentro de su acervo cultural, él llegó a escribir 11 libros que se tienen como los 11 libros originales de Napoleón Hill. De ahí se han desprendido algunos otros que son como antologías o recopilaciones de sus obras, pero realmente contamos 11 obras importantes, entre ellos Las leyes del éxito, escrito en 1928, que quizá fue el libro que surgió precisamente de esa entrevista con esas 500 personas. En 1930 escribe La escalera hacia el éxito, la escalera mágica hacia el éxito, y en 1937 escribe Piense y hágase rico. De ahí llegaron otras obras también muy importantes, pero quizá otra muy famosa sea Actitud mental positiva, que le escribió conjuntamente con W. Clement Stone en 1930 por aquí lo tenía anotado, 1959 fue esa obra. Y quizá fue una de sus obras también muy famosas. Y bueno, dentro de esas obras, bueno, desde luego que Piense y hágase rico se considera la obra más grande, más importante, de mayor venta. Se calcula que de esa obra se han vendido cerca de 70 millones de ejemplares en el mundo y ha sido traducido a más de 50 idiomas, vendido en más de 120 países. Imagínate nada más el éxito que ha llegado a tener Piense y hágase rico. Tan es así que hoy día sigue siendo quizá uno de los libros más referenciados, más sugeridos para los emprendedores actualmente. Si tú no has leído Piense y hágase rico, es el momento en que vayas por un ejemplar y lo comiences a estudiar. Pero algo que a mí me llama mucho la atención y que me gusta mucho poder conocer, y es por eso que yo les decía en el videito que les envié hace poco, acerca de la importancia de no solamente leer el libro, solamente concentrarte en las páginas, sino concentrarte también en el contexto que envuelve el libro, que creo que es muy importante. Las condiciones, las circunstancias que envolvieron esa época y que de alguna manera inspiraron al autor para poder escribir lo que yo le llamo esa genialidad. ¿Ven? Así que, ¿cuáles fueron esas circunstancias? Bueno, pues Napoleón Hill, definitivamente que él desarrolló su obra y vivió durante lo que se le conoce como la Gran Depresión, que fue un descalabro económico que surgió a partir de la caída de la Bolsa de Nueva York en ese famoso 29 de octubre de 1929, considerado como el Martes Negro. Y esa depresión tuvo efectos devastadores en la economía, no solamente de Estados Unidos, sino de muchísimos países. En ese entonces, bueno, el desempleo en Estados Unidos subió hasta un 25%, en muchos países llegó a tener hasta un 40% de desempleo, lo cual obligó a muchos de ellos a contraer sus economías de una manera impresionante. ¿Cuál es ese contexto histórico? ¿Qué se movía en aquel entonces? Imagínate tú que en esa época en la que Napoleón Hill se desarrollaba y escribía Piense y hágase rico, el contexto en el cual se desenvolvía a nivel mundial era muy interesante. Venía en 1880, para que te des una idea, se desarrolló lo que se conocía como la Guerra de las Corrientes, la batalla entre Nikola Tesla y Thomas Alva Edison para poder tener la hegemonía de la industria eléctrica, corriente alterna Tesla, corriente directa Edison, y bueno, se le consideró como la guerra de las corrientes. Después hablaremos de Nikola Tesla, que es muy interesante. En 1890, Andrew Carnegie, el gran filántropo, el gran empresario americano, funda la Carnegie Steel Company y con eso se posiciona como uno de los hombres más ricos del mundo en aquel entonces. En 1916, Jean-Paul Getty consigue su primer $1.000.000 con su empresa Getty Oil Company. Y Jean-Paul Getty en su momento también llegó a ser el hombre más rico del mundo. Imagínate nada más, en ese contexto y alrededor de esa gente se movía Napoleón Hill.
en 1918 se proclama el fin de la Primera Guerra Mundial. Entonces, fíjate todo lo que se venía arrastrando. O sea, acababa la Primera Guerra Mundial y la posguerra que trajo muchísima hambre, muchísima economía colapsada, y aún así se crearon grandes y se amasaron grandes riquezas y grandes empresas en esa época tan importante en Estados Unidos, la primera economía a nivel mundial. En 1925 fue el apogeo del modelo T de Henry Ford, fíjate, 1925. Y en 1929 se publica precisamente el libro de Napoleón Hill, The Law of Success, la ley del éxito. 1936 estalla la Guerra Civil Española y con eso da origen a la Segunda Guerra Mundial. En esa época es cuando se publica Piense y hágase rico. Entonces, imagínate, si tú te pones a pensar el contexto en el cual nació esa obra tan importante, pues tal vez no era el más favorable, ¿verdad? Estábamos inmersos. Bueno, yo también no estaba, creo que ninguno de ustedes, pero estaba el mundo inmerso en un colapso económico, en una incertidumbre política terrible. Y sin embargo nos damos cuenta cómo de entre tanto caos, dentro de tantos problemas, pues puede surgir definitivamente la oportunidad. Y la oportunidad es aquello que de pronto puede escabullirse, puede filtrarse de entre todas las calamidades y darnos a nosotros una luz al final del túnel, que solamente la ven algunas personas. Y creo que en ese momento Napoleón Hill, ¡pum!, atrapó la oportunidad y le permitió descubrir ese secreto que, sin importar las circunstancias en las que tú te encuentres, sin importar en el contexto en el cual tú te muevas, tú puedes, si lo deseas, tener esa riqueza tan ansiada y tan esperada. Así que yo espero que estés preparado, que estés preparada para poder recibir esta información. Si tienes dónde anotar, hazlo. Si no tienes dónde anotar, no te preocupes. Yo te voy a pedir, por favor, que me escribas un correo a manuel.alonso@gebac.pe. Está escrita en la descripción de este video. Si tú vas al principio, vas a ver ahí el correo electrónico para que me escribas y me envíes tu WhatsApp. Me envíes, bueno, obviamente vas a enviar tu correo electrónico para que nosotros estemos en contacto contigo y te pueda enviar el material digital que estoy utilizando para poder guiar esta presentación. Así que además del video, pues vas a tener también la referencia digital para que puedas apoyarte en el estudio de este maravilloso libro. ¿Bien? Así que, bueno, envíame un correíto, por favor, para poder crear ese grupo. Vamos a crear un grupo de WhatsApp especial para este estudio y te vamos a enviar un montón de información adicional. Bien, manuel.alonso@gebac.pe. Bien, a ver, ahorita te lo voy a poner acá, de todas formas, para que lo tengas. A ver, déjame ver. Ahorita te lo voy a poner acá. A ver. Muy bien, a ver, te lo voy a poner acá para que lo tengas. Muy bien, a ver. Bueno, está al principio, manuel.alonso@gebac.pe. Bien, muy bien. Bueno, vamos a saludar, mandarnos unos saluditos rapidito antes de comenzar con la información. Vamos a saludar a Wanda Alvarado, ¿cómo estás? De Cajamarca, ¿cómo estás, querida amiga? Qué gusto saludarte. María Huacha, ¿cómo estás? Maritza Jazmín, Luisa Quevedo, ¿cómo estás? Fernando Sánchez, muy bien. Clau Feliz, Caterina Herrera, Ireidisa Martínez, querida amiga, ¿cómo estás? Sandro Fonseca, Ani Ramírez, qué gusto, desde Colombia, un abrazo fuerte para ti. Liliana Estrada, qué gusto. José Clemente Barrios, Cruz Huerta, Angie Romero, Fabiola Corrales, muchas personas están aquí con nosotros. Muy bien, amigos. Bueno, pues enseguida voy a mandar otros saludos. ¿Y qué les parece que vamos comenzando? Porque de pronto ya ven que el tiempo me empieza a ganar y de pronto empiezo yo a correr. Así que un traguito de café antes. Muy bien. Y vamos entonces a comenzar. Bien. El libro está compuesto de 13 principios, los 13 principios que Napoleón Hill establece. Esos 13 principios los iremos abordando a lo largo de estos 5 días. Esos 13 principios, como él los comenta, es el deseo, la fe, la autosugestión, el conocimiento especializado, la imaginación, la planificación organizada, la decisión, la perseverancia, el poder del trabajo en equipo,
el misterio de la transmutación sexual, que es uno de los temas más polémicos que tiene Napoleón Hill, el subconsciente, el cerebro y el sexto sentido, muy bien, que le podríamos llamar la intuición, pero eso lo iremos abordando poco a poco. Son los 13 principios que iremos viendo a lo largo de estos 5 días. Y bueno, adicionalmente, Napoleón Hill en su capítulo número 15 establece un capítulo muy interesante que se llama Los 6 fantasmas del temor, que lo veremos el día viernes. Y bien, vamos a arrancar con el primero, que no es un principio de éxito, pero sí es el fundamento en el cual se despliega toda esta filosofía, que se llama Los pensamientos son cosas. Por lo que este primer capítulo habla mucho acerca de cómo es que el pensamiento juega un papel determinante en la creación y la acumulación de la riqueza. Y esto es algo que nos va a gustar mucho porque es algo a lo que siempre me refiero. Si tú sigues mis lives vas a darte cuenta que hablo mucho acerca de todo eso, del poder de nuestro pensamiento, de la capacidad que tenemos para transformar nuestra realidad, de cómo podemos conducirnos de una manera más efectiva para poder crear las condiciones y las circunstancias que más deseamos y aproximarnos a la vida que más queremos. Y de eso se trata realmente el libro de Piensa y hágase rico, que si bien fue escrito hace muchísimos años, pero creo que marca los fundamentos importantes de lo que hoy conocemos como programación neurolingüística, marca los principios fundamentales que conocemos como la ley de la atracción, y al estudiarlo te vas a dar cuenta que no estamos hablando de cosas que sean ajenas a lo que actualmente tú y yo manejamos. Y vamos a comenzar con este maravilloso libro, con una historia que Napoleón Hill comenta en su primer capítulo, Los pensamientos son cosas. Y él habla de una persona llamada Edwin C. Barnes. Edwin C. Barnes era una persona que, vamos, no tenía dinero. Era una persona que no tenía dinero para comprarse ropa ni para poder viajar a ningún sitio. Pero Barnes tenía un deseo ardiente, tenía una obsesión en su cabeza. Él soñaba con ser socio de Tomás Alva Edison. Fíjate qué importante es este dato, porque en aquel entonces Tomás Alva Edison, en ese contexto histórico, se proclamaba como uno de los hombres más influyentes y más importantes en Estados Unidos. Un inventor notable, una persona que llegó a patentar muchísimos inventos, una persona que además era un gran empresario. Él, entre muchas otras cosas, amasó una gran fortuna gracias a su capacidad para poder monetizar su talento. Uno de los aspectos que quizá más nos interesan actualmente, de los que más escuchamos. ¿Cómo puedes monetizar tu talento? Porque hay personas que tienen talento, bueno, había inventores en su época también, pero que no tienen esa capacidad de monetizar su talento. Y si tú no tienes esa capacidad, bueno, pues no dejarás de ser una persona brillante, pero si quieres ser además una persona rica o que sea libre financieramente, tienes que empezar a ponerle un precio a lo que sabes hacer y cómo puedes llevarlo a una gran cantidad de personas. Eso hacía Tomás Alva Edison. Y Barnes soñaba con ser socio de Edison. No de ser su empleado, no de trabajar, no, él quería ser su socio. Así que él buscó la oportunidad. Y comenta Edison que en algunas partes de su biografía que cuando vio entrar a Edwin C. Barnes, lo vio como un vagabundo, era un harapiento. Él decía, bueno, ¿cómo pretende? O sea, venir a trabajar conmigo. Sin embargo, Barnes no cedía en su intento. Él tenía la obsesión en su cabeza de que quería asociarse con él. Así que empezó a aceptar pequeños trabajitos para poder acercarse a Edison. Para él lo más importante era estar cerca del gran inventor. Y la oportunidad iba a aparecer. Él esperaba pacientemente hasta que ese momento llegara. Y esa oportunidad llegó. Cuando Tomás Alva Edison creó su invento, la máquina de dictar de Edison, que fue la pionera, fue la abuelita de la máquina de escribir. Y si tú eres millennial, seguramente ni siquiera sabrás qué es una máquina de escribir. Pero bueno, si tú más o menos eres contemporáneo mío, te acordarás de la máquina de escribir. De hecho, mi tesis de ingeniería yo la hice en una máquina de escribir, o sea, no había laptop. No, y eso que no fue hace tanto tiempo. Pero bueno, entonces ahí vio la oportunidad. En ese momento Barnes dijo, no se preocupe, si nadie quiere vender esto, yo sí lo voy a vender. Y entonces se empeñó en hacerlo.
y convenció a Edison que le cediera parte de un territorio en Estados Unidos para que él fuera el representante de su invento. Y él empezó a pedirle a Edison ganancias adicionales por representarlo en esas zonas. Así que rápidamente se convirtió no en el vendedor preferido de Edison, se convirtió en el socio directo de Edison para poder impulsar su invento. Y obviamente eso le hizo a Edwin C. Barnes no solamente ganarse la confianza del inventor, sino de amasar una gran fortuna gracias a que, bueno, el talento lo tenía otro, pero él tenía un talento adicional. Era el talento de poder vender, de poder llevar ese invento a muchísimas personas. Y fíjate que como aquí hay un principio de éxito muy importante, y es el hecho de poder masificar el talento, poderlo llevar a muchas personas. Mientras más personas tengan ese producto, mientras más personas conozcan esa información, obviamente eso se traduce en su equivalente monetario. Por lo tanto, la masificación de tus productos, la masificación de tu conocimiento es fundamental para amasar una fortuna. Así que Barnes tenía ese sueño. Obviamente tenía muchas dificultades, tenía muchas cosas en contra, ¿verdad? O sea, el hecho de que pues él mismo, pues cuando tú lo veías, pues no ofrecía como que muchas garantías, pero dentro de su mente no albergaba otra cosa más que ese deseo ardiente. Y aquí hay una frase que me encanta del libro de Napoleón Hill. Dice en una parte, Barnes no decía, vaya, no hay manera de trabajar con Edison, supongo que acabaré por cambiar de idea y probaré un trabajo como vendedor. No, Barnes no decía eso. Frente a esas eventualidades, frente a esas circunstancias adversas, él se mantenía firme y se repetía todos los días. He venido aquí a asociarme con Edison y eso es lo que haré, aunque me lleve el resto de mi vida. Y fíjate, aquí no lo menciona Napoleón Hill, pero sí quiero abrir un paréntesis para poder reforzar esta idea tan importante. La disyuntiva a la que siempre nos confrontan los pensamientos, la tendencia natural que tenemos las personas para poder observar las circunstancias negativas, para poder observar los bloqueos, los problemas, los obstáculos, y cuando no nos damos cuenta, o muchas veces no nos percatamos de que hay otra posibilidad, de que hay otra alternativa, que hay una ruta B que normalmente no vemos porque estamos demasiado obsesionados con los problemas que tenemos enfrente. Así que si Barnes tenía la opción de ver los obstáculos, él se empeñaba en ver la oportunidad, en ver la posibilidad de las cosas. Y eso solamente es un switch que hace tu mente, es un momento de lucidez, es un instante en el cual te desconcentras de la oscuridad y te esfuerzas por ver la salida al final del túnel. Y eso es algo que tienes que llevar a tu mente a ese nivel, a esmerarte en ver lo que quieres, no en ver lo que no quieres. No conformarte con las migajas, sino esforzarte por aquello que tú más deseas. Y esa es la gran diferencia. Por eso me encanta esta parte del libro, porque creo que, aunque podría pasar inadvertida para muchas personas, pero es un juego mental que tenemos que aprender a dominar. Frente a las circunstancias adversas, tenemos que esforzarnos y permanecer fieles a lo que nosotros queremos, no observar lo que nosotros vemos. Y Barnes se repetía, he venido aquí a asociarme con Edison. No sé cuánto me lleve, no sé lo que voy a hacer, pero lo voy a hacer. Así me lleve el resto de mi vida. Resultado, pues lo vemos ahí. Y creo que cuando una persona se obstina a esos niveles en los cuales te resistes a la idea de pensar que hay un plan B, entonces hacemos el plan A. ¿Te das cuenta? Alguna vez me decía un maestro, Manuel, no hagas plan B, no hagas plan B. Pero, ¿y qué pasa si no resulta el plan A? Ah, no, tiene que resultar. Normalmente las personas que tienen un plan B acaban haciendo el plan B. Pero cuando tú pones un plan B es porque tienes muy poca fe a tu plan A. Y entonces estás dispuesto a conformarte con las miserias. Y eso es algo que tenemos que resistirnos a toda costa. Tenemos que triunfar a como dé lugar. Y ese fue el pensamiento de Barnes. Triunfar a como dé lugar. Y dice Napoleón Hill en su libro, Barnes demostró que uno realmente puede pensar y hacerse rico.
Y creo que ese es el fundamento, esa es la clave, esa es la columna vertebral del libro. Uno realmente puede pensar y hacerse rico. Por eso para Napoleón Hill los pensamientos son cosas. Lo que tú piensas se traduce en su equivalente físico. Fíjate, y es algo que hemos venido comentando desde que nos conocemos, tú y yo. Yo he sostenido constantemente que todo aquello que sea capaz de entrar en tu mente y lo puedas mantener fijo como una idea irremovible y eso pueda monopolizar tu atención la mayor parte del día, está condenado irremediablemente a convertirse en realidad. Y eso es todo. Eso podría ser todo y podríamos dar aquí finalizado el live, pero aquí vienen cosas muy interesantes. Pero eso realmente es el fundamento, es el principio, es el génesis de la creación. Por lo tanto, creo definitivamente que la persistencia, la perseverancia en el deseo que tenemos es fundamental para lograr todo aquello que nosotros queremos. Y dice Napoleón Hill otra frase que a mí me encanta. Dice, una de las causas más comunes del fracaso es el hábito de abandonar cuando uno se ve presa de una frustración temporal. Una de las causas más comunes, lo voy a repetir, una de las causas más comunes del fracaso es el hábito de abandonar cuando uno se ve presa de una frustración temporal. Y aquí quiero hacer énfasis en la última palabra, temporal. A veces pensamos que los bloqueos o los problemas son eternos, que las penas son para siempre, ¿verdad? Que las circunstancias negativas van a durar toda la vida. Y esta situación del COVID-19 jamás va a acabar, y este problema económico nunca se terminará, y la crisis siempre persistirá, y pensamos que todo es para siempre, y no es así, todo es temporal. Y mientras más pensemos que esto no es para siempre, sino que es temporal, entonces eso nos dará la energía para poder persistir en nuestro deseo, nuestra intención, en las ganas que tenemos para hacer algo. Y eso es bien importante, porque tenemos que entender que los que abandonan nunca ganan. Y un ganador nunca abandona. Otra frase de Napoleón Hill. Maravilloso, ¿verdad? La única manera segura de fracasar es abandonar, tirar la toalla, salirte del campo. Es la única manera. Pero mientras tú persistas ahí, encontrando las salidas, encontrando los caminos, descubriendo nuevos cauces, creando nuevas rutas, tarde o temprano triunfarás. Es así. Esa es la historia que acompaña el éxito de todas las personas que tú ves alrededor. Y lo decíamos el otro día, tú agarra a una persona que tenga éxito, que tenga un super restaurante, que tenga un negocio así impresionante, que tenga un emporio, y pregúntale cómo inició. Seguramente te va a contar una historia de fracasos, te va a contar una historia de caerse y levantarse, te va a contar una historia donde estuvo a punto de abandonar, a punto de botar todo, estuvo a punto de tirar la toalla. Sin embargo, persistió. Y en esa persistencia está el secreto que acompaña la mayor cantidad de riquezas que tú te puedas imaginar. Y lo ilustra genialmente Napoleón Hill con esta historia de R.G. Darby. R.G. Darby, que bueno, él se distinguió como uno de los mejores vendedores de seguros de vida en Estados Unidos. Él tenía ventas superiores al $1,000,000 anuales. Pero cuenta una historia de R.G. Darby junto con su tío, un tío que no conozco el nombre del tío, no lo menciona Napoleón Hill en el libro, pero la historia es muy famosa. En aquella época de la fiebre del oro en Estados Unidos, que fue en la década de los 50, en las cuales pues muchas personas experimentaron, bueno, Estados Unidos experimentó una migración masiva de personas que iban desde el este americano hacia el oeste, buscando el tan ansiado oro, el tan ansiado metal precioso. Y entonces esa fiebre del oro pues dio origen a los gambusinos y a muchas personas que iban y se empeñaban por hacerse ricas de la noche a la mañana. Así que R.G. Darby junto con su tío también fueron presas de la fiebre del oro y montaron una caravana para irse hasta California, hasta al oeste americano. Y después de buscar y de escarbar, por fin dieron con el preciado metal.
Así que durante muchos meses estuvieron escarbando y cuando encontraron oro suficiente, pues dijeron, caray, tenemos que ver qué vamos a hacer con esto que acabamos de hacer, con esta mina. Así que lo llevaron a analizar y bueno, tomando en cuenta lo que habían sacado y el tiempo, pues les dijeron, ¿saben qué? Ustedes tienen una mina realmente importante. Así que inviertan. Convencieron a la familia, bueno, gastaron toda su plata, compraron maquinaria y la mandaron para Colorado, en Estados Unidos. Y empezaron a escarbar, y escarbaban y sacaban, escarbaban y sacaban, y tenían un montón de carros de mineral. No todo era bueno, pero bueno, cuando llegaron a evaluarlo, dijeron, ¿saben qué? Ustedes tienen una de las minas más ricas de Colorado. Uy, imagínate nada más que te digan eso. Haciendo cuentas con todo lo que habían comprado de maquinaria, con toda la empresa que habían formado, con unos cuantos carros más podrían saldar las deudas y de ahí todo sería ganancia. Así que, como dice Napoleón Hill, al fondo los taladros, las esperanzas arriba y empezaron a escarbar. Y de pronto se acabó el mineral. Ya no había mineral. Y entonces empezaron como que a morderse las uñas y escarbaron, escarbaron, escarbaron de varias semanas y nada, la beta desapareció. Frustrados, pues dejaron de escarbar, estaban desesperados, tenían las deudas hasta acá, así que no tuvieron más remedio que cerrar toda la mina, llevarse su maquinaria y la vendieron por muy pocos dólares a un chatarrero. Y se lamentaron mucho de haber hecho un mal negocio. El chatarrero dijo, bueno, tengo toda esta maquinaria, tengo dos opciones, o la hago chatarra o voy a buscar oro, así que se contrató a un geólogo y fueron a ver la mina que pertenecía a los Darby. Y según el estudio del geólogo, decía que a veces las vetas se desaparecían momentáneamente y luego aparecían. Y según los estudios del geólogo, la veta volvería a aparecer exactamente a 1 metro de donde dejaron de escarbar los Darby. Y efectivamente, el chatarrero escarbó 1 metro más y encontró una de las minas de oro más ricas de Estados Unidos. Imagínate nada más, o sea, y esa historia es famosísima. A 1 metro del oro te detuviste y eso le pasó a los Darby. Entonces, la perseverancia, y volvemos a lo mismo, el hecho de no cesar en tu intento hasta que logres los resultados que tú quieres. Después Darby, después de mucho tiempo, no el tío sino el hijo, después de mucho tiempo, después de haberse lamentado por el hecho de haberse detenido a 1 metro del oro, pues probó suerte en la industria de los seguros de vida y le fue muy bien, aplicando los mismos principios que aprendió en la escuela de la vida. Empezó a vender seguros y entonces rápidamente se hizo de una enorme fortuna vendiendo seguros de vida. Se dice que Darby llegó a vender por encima del $1.000.000 anuales en seguros de vida. Imagínate nada más, una muy buena cantidad para su época. Y el mismo Darby se repetía todos los días, ¿no? Después de haber destacado en el mundo de los negocios, decía Napoleón Hill, él descubrió que el deseo se puede transmutar en oro. El deseo se puede transmutar en oro. Fíjate, y esa frase me encanta, porque regresamos a lo intangible que crea lo tangible. Si yo quiero crear algo allá afuera, tengo que empezar a manejarlo acá adentro. Y el deseo, como lo marca Napoleón Hill, es el fundamento, es el combustible, es la energía que le da poder a tu intención, a lo que tú realmente quieres lograr. Y Darby siempre se decía a sí mismo cuando vendía seguros de vida, me detuve a 1 metro del oro, no me detendré nunca más porque me digan que no. Y esa frase se repetía. Él había aprendido que perdió una enorme fortuna por abandonar, por cesar en su intento, por tirar la toalla, porque su fe se acabó. Y él se decía, eso jamás me volverá a pasar. Así que él decía, no me detendré nunca más porque me digan que no. Y eso hizo que amasara una gran fortuna. Me encanta Napoleón Hill como esboza esta pequeña historia, porque creo que marca un fundamento muy importante. Y cierra Napoleón Hill diciendo, el fracaso, fíjate qué belleza, el fracaso es un embustero con un mordaz sentido de la malicia y la ironía.
Se deleita en hacernos tropezar cuando el éxito está casi a nuestro alcance. Hasta se me eriza la piel, ¿sí o no? Creo que lo voy a repetir otra vez. El fracaso es un embustero con un mordaz sentido de la ironía y la malicia. Se deleita en hacernos tropezar cuando el éxito está casi a nuestro alcance. ¿Qué significa entonces, amigo mío? Que si tú estás presa de la frustración, no te preocupes, estás a 1 metro del oro, estás a punto de llegar. Dicen que cuando más oscuro está, es que está a punto de amanecer, ¿verdad? Así que lo peor que puedes hacer es tirar la toalla, sigue en tu intento. Si algo no funciona, intenta otra cosa, cambia tu estrategia. Pero no sueltes tu deseo, no sueltes eso, porque entonces lo puedes lamentar por el resto de tu vida. Y ese deseo ardiente, esas ganas de alcanzar las cosas, es lo que marca la gran diferencia entre los que solamente intentan y abandonan a aquellos que perseveran y alcanzan. ¿Ven? Una gran lección. ¿Bien? Así que creo que este principio es muy, muy importante. Y dice Napoleón Hill, él afirma, la única cosa que realmente se necesita para tener éxito es una buena idea. Una buena idea, algo que pueda cambiar al mundo, algo que pueda cambiar la necesidad de las personas, algo que pueda funcionar en el ámbito donde tú te desenvuelvas, un producto, un servicio, algo que pueda llevar bienestar a alguien. Si tú eres capaz de tener esa gran idea, poderla masificar y llevarla a muchas personas, el éxito, la riqueza, la felicidad, la prosperidad será algo que te acompañe para el resto de tu vida. Así que empieza a esbozar, a escribir cuáles son esas ideas que alberga tu mente. ¿Cuáles son aquellas cosas que se te han ocurrido? Todas aquellas cosas que te encantaría hacer, aquellas cosas que te ilusionan, que te entusiasman, empieza a escribirlas y date cuenta que todas esas cosas pueden ser grandes ideas que obviamente pueden traducirse en su equivalente monetario, como dice Napoleón Hill. ¿Ven? Y dice Napoleón Hill, es como un momentum, como una rueda que se va moviendo, que ya después ya no la puedes detener, como a veces yo comento, es como cuando tú abres una llave que después es imposible de cerrar. Y Napoleón Hill afirma, cuando las riquezas empiezan a aparecer, lo hacen con tanta rapidez y en tal abundancia que uno se pregunta, ¿dónde se escondían todos estos años? ¿Dónde estaba toda esta riqueza? Todo aquello que yo esperaba que ahí estaba. Lo que pasa es que no éramos capaces de verlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no nos habíamos realmente subido a ese momentum. Pero cuando las riquezas empiezan a aparecer, lo hacen con tal rapidez y en tanta abundancia que uno se pregunta, ¿dónde estaba? Y te das cuenta entonces que no se requería ni siquiera esfuerzo. Simplemente era un cambio, un switch, algo que pasó dentro de tu cabeza. Por eso Napoleón Hill afirma en su libro, la riqueza empieza a partir de un estado mental, con un propósito definido, con poco trabajo duro o prácticamente con ninguno. Pero todo empieza en los talleres de la mente. Es ahí, primero tienes que enriquecer la mente y después se enriquecerá tu bolsillo. Primero se enriquece la mente, después se enriquece tu cuenta de banco. ¿Bien? Entonces la riqueza tiene que ver con un estado mental, con una forma como tú utilizas tu pensamiento para llegar a los resultados que tú quieres. Por lo tanto, tenemos que migrar a nuevos niveles de pensamiento. Tenemos, como dice Napoleón Hill, pensar como ricos para hacernos ricos. Pensar realmente que tus pensamientos dominantes sean los que monopolicen la atención de tu mente la mayor parte del tiempo. Dice Napoleón Hill una frase bien interesante. Creo que algo de lo que más me gusta del libro de Napoleón Hill es que está lleno de frases que podríamos ponerlas en nuestros muros de Facebook todo el año y serían grandes éxitos. Y una de las frases que me encantan de este capítulo dice: una de las mayores debilidades de la especie humana, afirma Napoleón Hill, es la típica familiaridad que tenemos con la palabra imposible. Es tan familiar esta palabra que forma parte de nuestro vocabulario diario, ¿bien? Y no es que la digamos, sino que la pensamos. Y constantemente yo te pregunto, ¿cuántas veces piensas tú
que hay cosas que son imposibles, que no son para ti, que están fuera de tu alcance. Y a veces pensamos a lo mejor en autos, pensamos en trabajos, pensamos en negocios, pensamos en cantidades de dinero, pensamos en viajes, pensamos en cosas, en prendas, relojes, qué sé yo, o relaciones, ¿verdad? Y opuestos o logros académicos. Y hay tantas cosas que nosotros nos imaginamos que están fuera de nuestro alcance que casi ni nos percatamos de qué tan familiarizados estamos con esta palabra imposible. Que esta palabra está fuera, completamente fuera del vocabulario de muchas de las personas que han amasado grandes fortunas, dice Napoleón Hill. Henry Ford. Henry Ford, el magnate del automovilismo. Henry Ford, él soñaba con un motor de un solo bloque, su famoso motor V8. O sea, un motor en el cual tenían que meter los 8 cilindros de sus autos en un solo bloque, en posición B. Así que traían locos a sus ingenieros, construyanme mi motor V8. Y los ingenieros se quedaban viendo unos a otros, decían, es que no se puede, no, señor Ford, no se puede. Quiero mi motor V8. Ustedes vean qué hacen, pero lo consiguen. Y se me miraban la cara porque no le podían decir que no. Entonces se iban a trabajar, pero convencidos de que era imposible. Después mandaban a uno, vele a decir tú, convéncelo de que no se puede. Señor Ford, es que no se puede. Si quieren trabajar en mi empresa, entréguenme ese motor y lo quiero ya. Y los mandaba a trabajar. Y los ingenieros se ponían a trabajar y a trabajar y a trabajar. Después de meses, o sea, eran 4 meses, llegaron, no se puede, señor Ford, no acepto un imposible, quiero mi motor V8. 6 meses llegaron y dijeron, no se puede, no me digas cómo no se puede. Ustedes son los ingenieros, ustedes son los que estudiaron, denme mi motor. Y los mandó a trabajar. Un año pasó hasta que los ingenieros llegaron con el motor V8. Y ahí está. Me imagino la cara de Henry Ford. Me imagino que si hubiera sido mexicano les hubiera dicho, no que no, güey. O sea, pero no creo que se los haya dicho. Pero me imagino que algo así pudo haber sido. O sea, el hecho de que Henry Ford, él determinaba lo que quería. A lo mejor no era ingeniero, no tenía ni idea de cómo, pero de que se podía, se podía. Así que se encargó de transferir ese deseo y esa posibilidad en la mente de otras personas para que fueran los encargados, los que tenían el know-how de poderlo hacer para podérselo entregar. Fíjate qué importante es esto cuando el líder, cuando la persona el que influye, tiene en su mente la palabra posible. Pero si yo tengo en mi mente la palabra imposible, pues no voy a poder impulsar, no voy a poder inspirar, no voy a poder motivar a las personas que trabajan conmigo. Si para ti es posible, entonces será posible para tus hijos, para tu pareja, para tus empleados, para tus socios, para tus colaboradores, para tus clientes. ¿Te das cuenta? Entonces, y eso lo vamos a ver mejor cuando pasemos al capítulo de la mente maestra. ¿Cómo podemos nosotros transferir esa capacidad de pensamiento para poder generar esa voluntad y esa colaboración, esa coparticipación con otras mentes y generar lo que Napoleón Hill llamaba la mente maestra? Pero eso lo veremos después, bastante después. ¿Ven? Pero fíjate qué importante. Entonces, la palabra imposible solamente es un estado de la mente, solamente es un bloqueo personal. Y obviamente aquella persona que piensa en imposibles, pues estará imposibilitada de poder crear nada importante en su vida. Por lo tanto, tenemos que darnos cuenta que la raíz de todo, pues comienza con nosotros, comienza realmente con nuestra intención, con nuestras ganas, con nuestra fuerza, con nuestra energía. Por eso para Napoleón Hill decía, muy importante, la idea, el deseo, el motor que mueve las cosas. Por eso es tan importante, y lo menciona Napoleón Hill, esa frase que acuñó William Ernst Henley, que muchas veces se le atribuimos a Nelson Mandela, pero es de este poeta estadounidense, William Ernst Henley. Él decía, soy el dueño de mi destino, soy el capitán de mi alma. Así que a partir de este momento, cada vez que quieras renegar por tu situación económica, cada vez que quieras renegar por tu situación de vida, por cómo te encuentras, tienes que recordar esto. De alguna manera extraña, que a lo mejor tú no sepas, pero has contribuido a ella.
A lo mejor ha habido circunstancias que te han traído hasta acá y que han contribuido con tu escasez hasta este momento. A lo mejor vienes de un hogar roto, a lo mejor vienes de un maltrato infantil, a lo mejor vienes de un abandono, a lo mejor vienes de una injusticia. Yo no sé cuál sea tu historia, pero tal vez esa historia que tú tengas haya de alguna forma contribuido a tu situación actual. A partir de hoy quiero repetirte la frase de Henley y decirte tal y como lo dice Napoleón Hill: tú eres el dueño de tu destino, tú eres el capitán de tu alma. Y si bien tu pasado te pudo haber traído aquí, no tiene nada que ver con el lugar donde tú vas a estar en el futuro. Nada que ver. Así que a partir de este momento, llénate la cabeza de esto. Soy el dueño de mi destino, soy el capitán de mi alma. Y de una vez por todas, toma el timón con fuerza y empieza a trabajar en el lugar donde se crean las cosas. Acá. Y ese es el secreto que quiero transmitirte a partir del día de hoy. A partir del día de hoy y en los siguientes 4 días que nos quedan, vamos a hablar mucho de que la riqueza se crea no allá afuera. Allá afuera solamente están las consecuencias. Allá afuera solamente están los resultados. Solamente está el feedback de lo que nosotros creamos aquí adentro. Eso es todo. Por lo tanto, como dice Napoleón Hill, fíjate qué belleza y cómo lo dice. Para mí se anticipó como 80 años a lo que hoy día manejamos como concepto de la ley de la atracción. Que bueno, que realmente la ley de la atracción no es que se haya creado en los 80s o en los 90s, que fue cuando Rhonda Byrne popularizó tantísimo el secreto, pero que sino que es una ley muy vieja. Y Napoleón Hill, sin llamarle la ley de la atracción, claro que la manejaba. Fíjate cómo dice, lo saqué textual de su libro. Dice: nuestro cerebro se magnetiza con los pensamientos dominantes que llevamos en la mente. Esos imanes, el Fidel los menciona como esos imanes, así se los imaginaba, ¿no? Esos imanes atraen hacia nosotros las fuerzas, las personas, las circunstancias de la vida que armonizan con esos pensamientos. Lo repetiré otra vez. Nuestro cerebro se magnetiza con los pensamientos dominantes que llevamos en la mente. Esos imanes atraen hacia nosotros las fuerzas, las personas, las circunstancias de la vida que armonizan con esos pensamientos, por el concepto mente maestra. Entonces, si yo estoy conectado con la riqueza y esos son mis pensamientos dominantes, esos pensamientos funcionan como imanes. ¿Para qué? Para atraer a las personas, circunstancias y fuerzas que armonizan con esos pensamientos. Y si yo soy un vendedor que vende chocolates, seguramente mis pensamientos de riqueza atraerán consumidores asiduos de chocolates y serán los que vengan y me compren y que contribuirán a mi riqueza. Si yo soy un escritor de temas técnicos y escribo eso y estoy conectado con la abundancia y la riqueza, conectaré con editoriales, personas, empresas, congresos que deseen mi conocimiento y me contratarán, ¿verdad? Todo aquello que yo maneje en el reino de la mente, conectará con las personas, fuerzas y circunstancias que sean afines a aquello que yo deseo. ¿Te das cuenta cómo aquí el talento, si bien es importante, no es determinante? Yo puedo ser un excelente orador, puedo ser un excelente profesor, puedo ser una persona un gran mecánico, puedo ser una persona que hace cosas, un gran cocinero. Ese puede ser mi talento, pero si no soy capaz de mentalizarme y de que mi mente acceda a esos niveles de abundancia y prosperidad, nunca conectaré con las energías que están allá afuera y que contribuirán a la expansión de mi riqueza material. Nunca. Por lo tanto, el trabajo está nuevamente en nuestra mente. ¿Qué tal? Interesante, ¿no? Bueno, no sé, a mí me encanta. Entonces, así, con esta parte, cerramos este capítulo tan importante, que es el capítulo número 1, de los pensamientos son cosas. Y podríamos ponerlo así como corolario. Todo aquello que yo sea capaz de pensar, de alguna forma, contribuirá con la creación de mi universo material. Por eso creo que el título es genial. Los pensamientos son cosas. Todo aquello que yo pienso lo voy a poder tocar más adelante porque formará parte de mi experiencia de vida. Es así. Con esa parte
entendemos entonces que el lugar donde tengo que trabajar para poder crear la riqueza se encuentra en mi mente, en mis pensamientos. Y eso contradice muchísimo lo que nos han enseñado, ¿no? Tienes que trabajar duro, arduo, y nos han vendido la idea de que hay que sufrir para lograr el éxito, y hay que escalar la montaña del éxito, y hay que sacrificarse, y tantas cosas que le dan al éxito como un sentido heroico, como de mártir, como de alguien que tiene que entregar el alma y tiene que llegar, ya sabes, ensangrentado a la cima, cuando el mismo Napoleón Hill dice que no es así. Mientras más trabajes tu conciencia de riqueza, menos trabajo físico harás. Mientras menos trabajes tu conciencia de riqueza y tus pensamientos sean de escasez, más trabajo duro tendrás que realizar. Así es. Entonces, a veces yo digo cosas que digo, ¿de dónde salen esas cosas? Pero eso, por ejemplo, no se me había ocurrido. Pero, pero así es. Entonces, creo que el trabajo real, la chamba real, el esfuerzo real se encuentra acá, acá. Mientras más sintonices con eso que tú quieres, con esa energía, entonces menos trabajo físico. Por eso nos damos cuenta que hay personas que parece que ni se esfuerzan. ¿Te has dado cuenta? Sí, hay personas que, no sé, o sea, como que todo se les da, como que todo llega facilito y que hasta coraje da. Y, bueno, este ni hace nada y ve nomás, ¿no? Pues sí, ¿por qué? Pues porque no se trata de trabajar duro. Si fuera trabajo duro, pues los albañiles serían millonarios, ¿verdad? Los campesinos serían millonarios. Pero no es trabajo duro. O sea, yo observo personas que trabajan un montón y no son libres financieramente, no son millonarias. Y hay personas que trabajan más poquito, ¿verdad? Y ganan un montón de... Hay gente que ni trabaja y gana un montón de plata. Bueno, son los inversionistas, los que hacen que otras personas, sus ideas y su dinero trabaje para ellas. Pero de eso hablaremos después, ¿bien? Así que creo que estamos concluyendo cosas bien interesantes que tienen que ver con la creación de lo que queremos lograr. El día de mañana, ya son las 9 de la noche, qué increíble, rapidísimo se ve el tiempo, ¿verdad? El día de mañana vamos a abordar ya el primer principio importante, que es el deseo, y vamos a ver los 6 principios, el método de los 6 principios para lograr la cantidad de dinero que queremos. Son los 6 principios de Napoleón Hill. Vamos a abordar ese principio tan importante que es el deseo. Vamos a ver la fe también. Y vamos a ver, quizá veamos la sugestión, que es el siguiente capítulo, pero eso lo vamos viendo como vamos avanzando el día de mañana, ¿bien? Pero bueno, estamos llegando ya al final de nuestro día de hoy. Solamente voy a tomar unos minutitos para saludar a algunos amigos que se han conectado. Tenemos a Yoja Zambrano. ¿Cómo estás, querida amiga? Qué gusto. Tenemos a Ligia Quevedo. Tenemos también a Alexis Miguel Coronado, a Coquito, a Maritza Jazmín, Mike Quispe, ¿cómo estás? Miriam Benítez, gracias. Gracias. Emperatriz Maza, ¿cómo estás, querida amiga? Gracias por estar con nosotros. Gracias. Les prometo que les voy a responder todos los mensajes que me han enviado. Muchísimas gracias. Les recuerdo, por favor, mándame un correo a manuel.alonso@gbac.pe para que pueda, y mándame su WhatsApp también para poder enviarles a todos los participantes más información digital y otro material adicional para que vaya sustentando todavía más todo este estudio que vamos a hacer de aquí al día viernes. Bien, así que bueno, amigos, pues creo que estamos llegando ya al final de nuestro primer día de transmisión. Yo les quiero agradecer muchísimo a todas las personas que se han conectado. Hemos roto récord de asistencia, tenemos un montón de gente conectada de un montón de países. No quisiera yo mencionarlos ahorita por temor a que se me pase alguno, lo cual va a ser muy feo, pero estoy seguro que aquí hay gente, bueno, estoy más que seguro que hay gente de Estados Unidos, de la comunidad latina de Estados Unidos. Gracias, paisanos que se encuentran por allá y no paisanos también, en mi querido México, en Centroamérica, aquí en Sudamérica también, mucha gente que se conecta. Tenemos gente en Japón, gente que está conectando en Italia, en España y en muchos otros lugares. Espero de verdad que esta introducción a Piensa y Hágase Rico pues haya sido de su agrado y que esté sentando las bases importantes para una semana, y te lo digo honestamente, que tiene el potencial de cambiar
tu vida radicalmente. Y quiero que lo veas así. No porque lo diga yo, sino porque los principios que están dentro de este libro le han cambiado la vida a millones de personas, incluida a mí. ¿Vean? Así que puede pasarte a ti. Si hasta este momento tu vida todavía tiene algo que te gustaría que cambiara, esta semana va a ser radicalmente importante para que eso suceda. ¿Bien? Manténlo en tu mente porque estoy seguro que así va a pasar. Y vamos a seguir conectados. Mándame ese correíto, manuel.alonso@gbac.pe. Ahorita te lo pongo en los comentarios para que lo tengas. Y te vamos a enviar mucha más información. Así que amigos, pues no me queda más que decirles muchísimas gracias. Ha sido un enorme placer haber compartido con ustedes estos minutos de este día. Y mañana nos vemos en punto de las 8 de la noche para la segunda parte, la segunda transmisión de Piense y Hágase Rico. Mientras eso sucede, pues les mando un fuerte abrazo cuántico a todos ustedes. Es un placer saludarlos y muchísimas gracias porque el día de hoy llegamos a mucho más de 5,000 personas conectadas en este maravilloso grupo de éxito cuántico. Así que nos vemos mañana. Cuídense un montón y a las 8 tenemos la cita. Éxito cuántico. Chao. Gracias.